Tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Y el Ave María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace días que estaba por comentarles esa segunda parte de la Ave María, la ejaculatoria, ¿la conocen? Sí, señora. Sí, ¿no? Pues es la llama de amor. Es de la llama de amor, exactamente. Esa ejaculatoria es muy importante, muy, muy importante. Esto fue una revelación a Elizabeth Kindelman, ¿no? De la llama de amor. Para estos tiempos, justamente fue dada para estos tiempos esta ejaculatoria más la oración de unidad que tiene revelada por la Virgen también a esta mística, son lo que ciega al demonio para estos tiempos. Son como chispitas que van cegando al demonio. Ok, entonces dicho esto, vamos a empezar con lo que habíamos estado viendo. La semana pasada concluimos la meditación del escrito Modo como Jesús fue purificando del todo a Luisa. En este escrito vimos cómo Jesús le entrega a Luisa, obviamente antes de que entre en el campo de entrenamiento práctico del combate espiritual, le da como una suerte de manual de estrategia divina para enfrentar al demonio, para enfrentar a la tentación. La parte central de este tema es que el alma no puede poseer la divina voluntad si todavía conserva esos restos de voluntad humana, como son, por ejemplo, los apegos sensibles a las personas, que es algo de lo más difícil que nos podamos desapegar, pero es así. Entonces, todos esos apegos que tenemos a lo material, a lo emocional, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús va a dejarnos claro que la purificación total, ¿en qué va a consistir? En crear un vacío en nuestro interior, un vacío perfecto en el interior del hombre. Es decir, para que lo infinito que es Dios llene el alma debe de estar completamente vacía de lo finito, es decir, de todo aquello que no le pertenece a Dios. Entonces, en este caso, no basta con no pecar. Jesús pide más todavía. Él pide una desnudez, un vacío de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestros deseos, etcétera, incluso de aquello que nos puede parecer bueno. ¿Para qué? Para que solo quede el fiat divino operando en cada criatura. Jesús quiere que Luisa no tenga la necesidad de buscar consuelos o apoyos, sino siempre de estar anclada en su voluntad. Y es lo que nos pide a nosotros. Acuérdense que este es un camino, una hoja de ruta. Todo lo que trabajó Jesús en Luisa es ese mismo camino que nos trabaja cada uno de nosotros en este camino para llegar a vivir en esta santidad de santidades. A continuación, Jesús, en este escrito que estamos repasando, recordando el modo como la purifica, le va a entregar las herramientas, las armas defensivas para poder enfrentar al demonio. Pero todo eso es la parte teórica que le da Jesús. En este escrito que vamos a ver a continuación va a ser la parte práctica. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo primero que hace Jesús con Luisa es que le hace comprender que Él mide siempre las fuerzas antes de permitir que la criatura entre en el combate. Y eso se nos debe quedar muy claro.
Ante cualquier situación de prueba, de cualquier índole, recordemos siempre que el Señor ya midió nuestras fuerzas, sabe que podemos salir en victoria. Nos va a dar las ayudas necesarias cuando nosotros le decimos fiat, lo quieres tú, lo quiero yo. Eso nunca va a fallar. Siempre tenemos que confiar que va a ser así. Y a continuación le dice eso para salir en victoria, pero si no, la criatura no puede pasar esa prueba, lo que se llama la caída del alma, no ocurre por la tentación o la fuerza del demonio o por la situación de la prueba, no. Ocurre simple y llanamente porque la criatura se separó de la fuente del poder que es ¿qué? Su voluntad, y no se mantuvo unida a Dios con la oración. Y recordemos lo que decía este escrito: nunca dejes de hacer lo que sabes hacer diariamente. Aún así estés cansada, mortificada, la cosa sea tremenda, nunca dejes de hacer lo que sabes hacer. La oración es lo que nos mantiene unidas a esa voluntad de Dios. Entonces, la oración no la define Jesús como ese rezo automático, mecánico, no, sino como el acto de que nos mantiene unidos a Él. Le dice a Luisa y a nosotros que cuando el alma deja de sentir el amor de Dios, o sea, esa sensibilidad de que yo ya no siento o entro en esos estados, entre comillas, que se conoce de aridez o de sequedad espiritual, ¿qué pasa con la criatura? Siempre vamos buscando el amor de otras criaturas. Y es ahí donde se produce la caída y la criatura se precipita al abismo. Entonces, esta oración siempre nos va a mantener unida a Jesús, así no sintamos nada, no dejemos de hacerlo. Después, ¿qué le va a pedir a Luisa? Le va a pedir la obediencia ciega. En la batalla que Luisa va a enfrentar en un momento que vamos a ir meditando esta pelea con el demonio, en el escrito Luisa va a estar circundada de tinieblas, la llevó el Señor a ese estado, y no tendrá ojos, los ojos espirituales. Entonces Jesús, que le dice a Luisa, ya le advierte que el confesor, el sacerdote que siempre va a estar a su lado, será su ojo, y la obediencia a todo va a ser esa mano que la guíe en esta batalla, en esta oscuridad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que el demonio siempre va a atacar el juicio propio, o sea, siempre nos va a atacar a nuestra razón, a nuestro juicio. Por lo tanto, cuando la criatura renuncia a su razón, a esos famosos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo? Esas cosas, mediante la obediencia, ¿qué está haciendo? Está anulando el ataque del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo anula? Porque, ok, Señor, no entiendo lo que estás permitiendo, pero sé que viene de ti y si lo quieres tú, lo quiero yo. No entramos ni en razonamientos ni en divagaciones. No. ¿Por qué? Porque sabemos por conocimiento que la voluntad de Dios nos circunda, adelante, atrás, al costado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Siempre está la voluntad de Dios circundándonos. Finalmente, ¿qué le va a pedir en este escrito que vimos la semana pasada, del modo como la purificó? Le va a pedir que tenga coraje, que tenga valor, intrepidez. Este es un secretito que Jesús le da a Luis y nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque el demonio es un cobarde ante un alma decidida. El valor en este caso no es que el alma deje de tener miedo, no, siempre hay una reacción natural, sino es la resolución de la criatura, esa decisión, esa entereza, esa fortaleza, ese coraje de la criatura de herir al demonio contraatacándolo. ¿Cómo lo hace? Apoyándose totalmente en Dios, y es lo que vamos a ver a continuación. Y en este escrito que vimos la semana pasada, Jesús termina la enseñanza teórica, porque todo fue un manual, le describió todo lo que tenía que hacer. Ahora vamos a ver cómo lo va a aplicar Luisa. Entonces ese escrito termina con una promesa de Jesús a Luisa que le dice: cuando te vea que no puedes resistir más
y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré, obviamente, a auxiliarla. Entonces eso se nos quede grabado, porque cuando veamos que se nos cae el mundo y no podemos más, sin desanimarnos, siempre nos va a venir el salvavidas de Dios. Cuando la criatura en sus batallas entonces va a cumplir todo lo que dice Jesús, Jesús jamás va a permitir que la criatura sea destruida. Acá la fidelidad que espera Jesús de cada uno de nosotros consiste en poder resistir hasta el último segundo de Dios. Ya cuando el Señor vea que no, ahí va a venir y nos va a levantar. Entonces, dicho esto, siendo así, el escrito que vamos a meditar a continuación es la pelea de Luisa con el demonio. Este escrito que va a permitir, nos va a ayudar a comprender que el sufrimiento que vivirá Luisa no es un castigo, no, sino es la prueba de resistencia necesaria para que la divina voluntad que sea el motor de su existencia. Entonces, a pesar que en algo se pudo comentar la semana pasada que hablé de esto en un inicio, vamos a empezar de nuevo. ¿Para qué? Para fijar el conocimiento. Entonces vamos a ver a una Luisa aplicando o intentando aplicar esa lucha, esa obediencia ciega que Jesús le pidió cuando sintiera que su propia naturaleza la está traicionando, con toda clase de pensamientos en contra de Dios. Es fuerte el escrito, pero nos va a dar la radiografía, cómo nos podemos ir comportando. Esto obviamente en Luisa, porque Luisa, como les vuelvo a repetir, era la depositaria de toda esta revelación, de todo este tercer fiat. Entonces ella tenía que ser casi una copia exacta de Jesús para poder comportarse como siempre quiso Dios con nuestros primeros padres, pero lamentablemente con la caída no fue así. Entonces, vamos a empezar con el escrito, y este escrito tiene varios párrafos. Comenzamos con el párrafo 90. Entonces, este escrito se inicia con este párrafo con una Luisa que relata lo siguiente. Dice así: ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? ¿A qué cambio se refiere Luisa? Acordémonos que los dos escritos anteriores, el modo como la purifica de todo y el modo de triunfar en las pruebas, fue ese manual que le dictó Jesús, pero todo en teoría. Ahora tenía que llevarlo a la práctica. Entonces, cuando ya le dijo todo esto, Luisa dice: ¿qué puedo decir de ese cambio que sucedió en mi interior? Todo era terror para mí. Entonces vemos que la reacción de Luisa frente a lo que Jesús le dijo es de una forma natural, humana, como cualquiera de nosotros reaccionaría frente a alguien que nos advierte que vamos a vivir no la teoría, sino ya la práctica de una realidad cruda, muy distinta, debido a que una cosa es sentir todo el tiempo amor, estar en una paz con Jesús al costado, sintiéndolo, y otra cosa es que ese mismo amor que en un momento sentía Luisa se convierta en odio, que la llegue a hacer experimentar todo eso. Cuando dice Luisa que todo era terror para ella, como dije la semana pasada, ese horror que Luisa siente no lo provoca lo que viene de afuera, sino se origina en su interior, que antes estaba lleno de luz y ahora que el Señor la pone en esta batalla, todo se ha oscurecido. Entonces, con esta experiencia de pasar de la luz a la oscuridad, Jesús, ¿qué quiere? Quiere que el alma experimente el vacío, ese vacío de no sentir nada, y que aprenda que esa paz, esa alegría que uno siente, no es algo que le pertenezca como una propiedad a la criatura, sino es un don de Dios. Entonces Luisa continúa diciendo: aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poder amarlo más. Entonces, para hacerle creer a Luisa que ha dejado de amar a Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué hace el demonio? El demonio ataca el sentimiento. ¿Para qué? Para hacerle creer a Luisa que ha dejado de amar a Dios.
Sin embargo, cuando dice Luisa, esa pena de no poderlo amar a Dios, ¿qué nos trasluce acá? ¿Qué nos está diciendo? Es la prueba de que a pesar de lo que está experimentando, ese odio atroz, su voluntad sigue anclada en Dios. Entonces, acá viene una de las primeras enseñanzas en la divina voluntad. El simple deseo de amar a Dios, aunque no lo pueda, como le pasaba a Luis en esta experiencia, ya es amor en acto, ya es amor. Luisa sigue diciendo, me desgarraba el alma el pensar en aquel Señor que había sido tan bueno conmigo y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo, como si fuese el más cruel enemigo. Acá vemos la distinción entre lo que es la sugestión y la decisión. ¿Qué pasa aquí? Luisa se siente obligada por esa experiencia que está permitiendo el Señor que viva, esa fuerza externa, esa tentación, pero su alma se desgarra. Esa es la resistencia interna. Es una lección de cómo el alma puede estar bajo el asalto más vil de una gran tentación sin perder la gracia, siempre y cuando frente a esto no dé su consentimiento, obviamente. Luisa se nos sigue diciendo, el no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, el tener los rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra que hacerlo y de reducirlos a pedazos era lo mismo. ¿Qué intentaba acá el demonio, el enemigo? El enemigo intenta romper esa relación, ese puente que hay entre nuestra sensibilidad y lo divino. Al atacar las imágenes, busca que Luisa se aísle de todo eso que le pueda recordar a Dios. Entonces, la fuerza en contra es tan superior a su naturaleza que la hace temblar. Ella quiere a Dios, quiere esto, pero hay una fuerza tan superior que le hace hacer lo contrario, entonces la hace temblar. Entonces acá vemos que es la lucha entre esta debilidad humana que siempre tenemos contra la malicia angélica. Luisa sigue diciendo, yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. ¿Qué nos está diciendo? Una verdad real, teológica altísima. ¿Por qué? Porque la gran pena en el infierno no es el fuego en sí, es la ausencia de amor. Entonces Jesús, al permitir que Luisa sienta esto, le da a conocer el valor infinito de lo que es el amor divino, el amor de Dios. Y la está preparando, obviamente, para que ella más tarde sea solidaria con las almas que están en peligro de perderse. Continúa Luisa diciendo, muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía. O sea, le recordaba todas esas gracias que el Señor la venía dotando, le venía dando, pero le hacía creer que era algo como resultado de su fantasía. Y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda. El demonio usa la duda y el racionalismo. Intenta convencer a Luisa que su vida, esta vida espiritual mística, es un engaño de su mente, de su psicología, para justificar su estilo de vida, ¿no? Entonces es el ataque que hace el demonio a la verdad de la obra que Dios está realizando en Luisa. Y Luisa nos sigue diciendo, esto es lo que nos comenta, ¿no? Lo que le decían los demonios. ¿Qué le decían? Esto es lo bien que te querían. O sea, ya comienzan a atacar al Señor. Oye, le dicen, esto es todo el bien que Dios quería de ti. Esta es la recompensa que te ha dado. ¿Cuál es? Te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra. Para ti todo ha terminado. No hay más que esperar. Entonces, ¿qué está haciendo el bicho en la tentación? Si no puede convencerla que es una mentira,
Entonces intenta convencerla que Dios es cruel prácticamente porque la ha dejado en sus manos. Entonces, ¿qué hace? Usa las mismas gracias pasadas que Dios le dio para torturarla en el presente, sugiriendo que Dios la ha abandonado y que eso viene a ser su recompensa de tanta fidelidad que había tenido Luisa con él. Es la tentación que quiere el demonio para llevarla a la ¿dónde? A la desesperación. ¿Qué sigue diciendo Luisa? Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que algunas veces teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligado a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Tratemos de entender esta situación de Luisa. Ella sentía, él lo amaba, quería hacer, pero había una fuerza superior que le obligaba a hacer lo contrario. Pero Luisa siempre se mantuvo anclada a Dios. Entonces aquí el demonio no solo tienta con pensamientos, sino que logra inyectar sentimientos falsos. Luisa nos dice, experimenta una adversión, un rechazo que no nace de ella, sino que le es puesta, inducida desde fuera. La desesperación es el arma final del enemigo. ¿Qué quiere? Quiere que ella crea que ya no hay retorno y que Dios la ha rechazado por completo, la ha abandonado. Y cuando ella rompía la imagen, era la prueba que llega al extremo de la acción física involuntaria. La fuerza del desprecio es una fuerza ajena que se apodera de los sentidos. El hecho de que rompa las imágenes nos muestra que el enemigo busca destruir todo lo relacionado con la fe, todos los puentes que nos conectan con nuestra fe con Dios. Jesús, ¿por qué permite que llegue a ese límite tan fuerte? ¿Lo permite para qué? Para que aprenda que sin su gracia, y eso nos quede de lección a nosotros, sin su gracia el ser humano es nada y puede ser arrastrado a cualquier viento de maldad que el bicho quiera. Entonces, ¿qué pasa? Luisa lloraba y las besaba. Esta es la clave de la santidad de Luisa. En ella hay una dualidad. Sus manos, movidas por la fuerza de la tentación, rompen. Está rompiendo imágenes, está rompiendo rosarios. Pero su corazón pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque ella está haciendo eso, pero a la vez llora y besa, las besa. Entonces, este acto de Luisa, del llanto y del beso, son actos de que muestran su verdadera voluntad. Ella ama a Dios. Entonces, este contraste nos demuestra que ella no está pecando, sino que está siendo, ¿qué? Martirizada. Está pasando ese martirio de esta prueba tan fuerte. Su alma sigue besando a Dios, mientras que su naturaleza está siendo zarandeada por el enemigo. Entonces, Luisa describe una violencia interior que vivió. Se siente obligada, pero no hay consentimiento. Algo la obliga, pero ella no dio el consentimiento. Ese desgarro que nos habla es precisamente ver que sus facultades externas parecen rebelarse contra su amado. Es el dolor que ella siente, es el dolor más profundo que un alma que vive en la divina voluntad puede sentir. Que es parecer enemiga de aquel que es su propia vida. Este desgarro que siente es ya la purificación de la voluntad, de esa voluntad humana. Jesús permite que ella se vea haciendo el mal, como por ejemplo romper las imágenes sin quererlo. ¿Para qué? Para que muera totalmente la confianza en sus propias fuerzas y se arroje únicamente en la voluntad de Dios, que es la única que puede mantenerla y nos puede mantener a nosotros en pie en medio de cualquier tormenta. Luisa nos describe que los demonios hacían una fiesta, se reían, etcétera, etcétera.
Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro, otros le gritaban tanto que le ensordecían, le decían, mira cómo eres nuestra, la torturaban de esa manera, mira cómo eres nuestra, no nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, verás lo que haremos. El enemigo, ¿qué hace el enemigo? El enemigo, al no poder entrar y romper la fortaleza de la voluntad de Luisa, entonces intenta aterrorizarla desde afuera. El ruido, los grustos y los gritos que Luisa sentía buscan romper la paz interior que Jesús le enseñó. Eso le enseñó y nos enseñó en el escrito modo de triunfar en las pruebas, mantener la paz. Es una guerra psicológica. El demonio quiere que ella crea que está rodeada de maldad y que Dios la ha desprotegido totalmente. Y no es así. Entonces, Luisa continúa diciendo, a veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que creyéndome librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían, dice Luisa, la mayor parte de la noche. Pero también ahí seguían jalándome las almohadas, le jalaban las cobijas. Dice Luisa, pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Obviamente no podemos imaginémonos ponernos en esa situación. Esta experiencia es ya la experiencia física, la humillación física. ¿Qué intenta este demonio, el demonio con estos ataques? Intenta que Luisa pierda su dignidad, su calma. Jesús permite esto en Luisa, que sea zarandeada, para que ella experimente en carne propia los mismos o los parecidos ultrajes que sufrió en su pasión. Por ejemplo, cada tirón de la ropa, Jesús le iba participando cuando él fue desnudado, cuando Cristo fue desnudado. Luisa nos sigue diciendo, yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Miren la experiencia tan fuerte. Era tanto el temor de que en verdad me llevara que mis ojos no podían cerrarse al sueño, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían de llevar. Otras veces, dice Luisa, me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, miren, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o bien de un cuchillo, miren hasta dónde llega, me sentía jalar para conducirme dentro, o sea, dentro del pozo, como para que se suicidara, se matara, o bien tomar el cuchillo y matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir que sentía penas de muerte. Aquí vemos que la prueba es total y agotadora. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Es desgastarla, cansarla. Quiere que Luisa por cansancio termine cediendo o termine renegando. Aquí es donde se aplica lo que Jesús ya le venía advirtiendo verbalmente. Jesús la purifica quitándole todo consuelo, el sueño, el silencio, el reposo, para que solo quede Dios. Luisa llega al límite de su resistencia humana. Esta sensación de morir que ella siente es necesaria. ¿Para qué? Para que ocurra la verdadera purificación del todo. Ese escrito que vimos anteriormente de cómo Jesús la purifica del todo, aquí está llevándola a ese punto, sintiendo toda esta zarandeada para que ella ya quede purificada realmente en mente, cuerpo, en todo su ser, en sus potencias, en sus sentidos físicos, espirituales, en todo su ser. El alma debe sentir que sus fuerzas se acaban, sus fuerzas humanas que uno cree tener, para que la fuerza divina pueda ahora sí tomar el control completo de la criatura. Luego nos sigue diciendo, el demonio le sugería a Luisa el pensamiento de que para ella era inútil
el vivir después de haber cometido tantos pecados. Le era totalmente inútil. Entonces el objetivo es que el alma se juzgue a sí misma y se dicte ella misma sentencia de muerte antes de que Dios la juzgue. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si el alma acepta que es inútil, que no tiene sentido su vida, va a estar negando el valor infinito de la redención, obviamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido su vida y ya solamente va a querer que morir. Entonces, luego vamos a ver qué hace el demonio. El demonio, a continuación, va a tratar de distorsionarle la inmensidad de lo que es Dios. ¿Qué le decía Luisa? ¿Cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Miren lo que le decía. Es ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Entonces, ¿qué está haciendo aquel demonio? El demonio utiliza el concepto de la omnipresencia, o sea, la inmensidad de lo que es Dios. ¿Para qué? Aterrorizarla. ¿Cuál es la realidad? Es que Dios está en todas partes. Esa es la realidad. Eso es correcto. Dios está en todas partes para sostenernos, amarnos, darnos vida. Pero ¿qué hace acá el demonio? El demonio utiliza para su argumento la manera inversa, ¿no? Es decir, el demonio lo presenta como a Dios no en esa inmensidad, sino lo presenta como una persona que está vigilante, como un policía que está constantemente vigilando qué está haciendo el alma, asfixiante. Es como si le dijera, no tienes dónde esconderte, porque te miro, te vigilo. Entonces, ¿qué hace el demonio? Trata de convertir ese cielo que sentía Luisa de estar siempre con Dios en un infierno de vergüenza. ¿Por qué? Porque le falló Luisa, lo ha ultrajado, lo ha blasfemado, lo ha odiado. ¿Cuál es la enseñanza aquí que es fuerte? Es cuando el alma que vive en la divina voluntad, para ella esa inmensidad del amor de Dios, de su voluntad, es su hogar. ¿Qué quiere el demonio? El demonio quiere que el alma vea la cercanía de Dios, pero no como ese Dios de paz, sino como una amenaza. ¿Para qué? Para que el alma desee huir de la luz, siendo el suicidio la forma máxima de intentar huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dice Luisa? ¿Qué nos sigue diciendo Luisa? Era tanta la pena que ella sentía que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí, y quien me golpeaba, quien me pinchaba y quien me apretaba la garganta. Es interesante esta prueba. La purificación ya no solamente es en lo mental, en lo espiritual, en lo psicológico, no. Llega a lo físico inclusive, a lo físico extremo. El acoso en la garganta, los pinchazos que experimenta, buscan impedir su comunicación con Dios. ¿Con qué? Con la oración. Acordémonos que es una de las principales armas que el Señor nos dio. Cuando estés en batalla, tentada o estés pasando prueba, nunca dejes la oración. Acabamos de decir al inicio. Siempre haz lo que sabes hacer. Y la oración es lo que nos mantiene unidas. Si dejamos de hacer eso, nos separamos de la fuente del poder. Entonces, Jesús permite este asedio total, ¿para qué? Para que Luisa viva en su propio cuerpo esa soledad absoluta, donde ni siquiera su propio cuerpo le da tregua. O sea, ella está siendo zarandeada en todo orden de cosas, no solo en lo espiritual, en lo emocional, en lo afectivo, sino también en el cuerpo. Entonces nos sigue diciendo Luisa: recuerdo que una vez mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir llamas, y que yo caía adentro.
Miren la experiencia tan fuerte. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta. Esta visión que ha tenido Luisa es la visión del abismo. El demonio quiere que ella sienta que su destino final, que es el infierno. ¿Por qué? Por haber ofendido a Dios. Ese quedar medio muerta indica que el alma ha llegado al límite de lo que la naturaleza humana puede soportar. Acá es el punto de quiebre donde o interviene Dios o el alma sucumbe. Ya no hay otro camino. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo Luisa? Luisa nos dice que quedó media muerta, ¿no es cierto? Entonces, tanto fue esa experiencia que para recuperarme, dice, de aquel estado, tuvo que venir Jesús a darle el ánimo. Y me reanimó, dice. Me hizo entender, ya tuvo que actuar Jesús, que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo. O sea, Jesús le tuvo que aclarar eso a Luisa. Y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso. Entonces tuvo que venir a Jesús a auxiliarla a Luisa. Entonces acá Jesús le habla al discernimiento, le enseña a discernir, le da un criterio objetivo. ¿Qué le dice? Si te duele haberlo ofendido, es porque lo amas. O sea, si yo me duelo de haber ofendido con algo a mi Dios, a mi Creador, es porque lo amo a pesar de mi error, de mi caída. Lo amo. La pena amarguísima que siente Luisa es la prueba irrefutable que su voluntad está anclada, está con Dios, a pesar de todo lo que está viviendo y experimentando y lo que está haciendo. Jesús, ¿qué hace al venir? Y le explica a Luisa qué está haciendo. Está desenmascarando la mentira del demonio. Y le está auxiliando a Luisa, le está auxiliando con la identidad de que sigue siendo su hija, que el enemigo intentó borrar, diciéndole: no, lo has ofendido, lo has ultrajado a ese Dios que tanto amas. Le sigue diciendo Jesús a Luisa, ¿no? Por ahora debía tener paciencia, le dice Jesús, en sufrir estas molestias y que después debía venir la paz. Eso ya le estaba advirtiendo Jesús a Luisa. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos y a veces para ponerme en más duros tormentos. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús no quita la prueba de inmediato, no. Pero ¿qué va a hacer? Le va a dar sentido a la prueba y le va a dar un término. ¿Qué le está pidiendo a Luisa? Paciencia, confirmando que la paz va a ser el destino final. Pero en este momento, en el ahora, es la purificación que es muy necesaria para ella. Ok, vas a llegar a sentir esa paz, esa alegría, pero en este momento tienes que pasar por la purificación para lo que va a venir después. Es la promesa de que la tormenta es finita, pero la gloria que prepara para ella y para nosotros va a ser eterna. Entonces Luisa termina diciendo que en el momento de ese consuelo el alma se convencía. Entonces sí, Jesús, ya sé, esto es por un momento, luego va a venir la paz y voy a estar en tranquilidad. Por eso dice, el alma se convencía porque ante esa luz, o sea, estaba Jesús diciéndole todo eso, es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero cuando me encontraba en la lucha, porque obviamente Jesús la dejaba, me encontraba en el mismo estado de antes, con el temor, el temor de lo que estaba viviendo. La luz había desaparecido y ella entraba otra vez en esa oscuridad. Esta es la parte más humana y profunda. ¿Qué pasa con la criatura? La memoria, la incapacidad de la memoria para retener la luz durante la oscuridad. Ante la luz de Jesús, la verdad es evidente, pero cuando la luz se retira y el demonio vuelve, la sensación de abandono es tan real que parece
nueva cada vez. Entonces, esto que nos enseña es en mantener la luz de Dios en nuestro interior, porque pasamos por esta experiencia. Mientras no estamos ancladas y bajo la acción directa de la luz, entramos en las tinieblas y se nos olvida todo lo que hemos aprendido en la divina voluntad. Cuando nos viene una prueba, de repente no nos acordamos porque nos es más grande la prueba, nos zarandea. Pero cuando nos mantenemos ancladas por ese conocimiento, Dios tiene la medida exacta, ya midió mis fuerzas, yo puedo pasar esto, ahí nos viene la luz, cuando recordamos todo esto. Ahora vamos a pasar al párrafo 91. ¿Qué pasa acá? Luisa decía, me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme y que se me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar, que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión, porque inclusive Luisa aún en la comunión seguía siendo atacada. Pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, la obediencia, acuérdense, no podía ser de otro modo. O sea, ella, obligada por la obediencia, como le había dicho Jesús, tenía que recibir la comunión. Recuerdo que varias veces no la recibí. Entonces, ¿qué está haciendo acá el demonio? Usa la culpa como arma. Intenta convencer a Luisa que es indigna. ¿Por qué? Por todas las tentaciones anteriores que ha sufrido. Que está cometiendo un pecado real. Esto es una trampa. ¿Cuál es la trampa? Mirar los pecados supuestos que le había inducido el demonio en vez de mirar la misericordia de Dios. ¿Qué hacía? Le sugería que la comunión será su muerte. El enemigo sabe que si Luisa deja de comulgar, se quedará sin las fuerzas divinas para resistir, porque eso es lo que nos da la comunión a nosotros. Nos viene la fuerza divina a través de este alimento día a día. Entonces, este es el punto teológico más alto en este párrafo. Luisa vence al demonio, no por su propia convicción. ¿Por qué? Porque ella seguía sintiendo esas penas mortales, sino por la obediencia que le da el confesor de que tenía que comulgar sí o sí. O sea, acá la obediencia es la que ayuda a Luisa a triunfar en esta prueba. En la divina voluntad, entonces, la obediencia es como la brújula que impide que el alma se pierda en sus propios sentimientos oscuros. ¿Y qué pasa en el párrafo 92 y 93? Sigue diciendo Luisa. También recuerdo que a veces mientras rezaba en la noche me apagaban la lámpara, a veces hacían tales rugidos de dar miedo, otras veces voces débiles como si fueran moribundos, pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo, que no cesaron del todo, sino que empezaron a disminuir. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Por ejemplo, el acto de apagar la lámpara es un acto simbólico y físico. ¿Qué quiere el demonio? Quiere que ella tema a la oscuridad exterior para que se rinda ante la oscuridad interior que le está haciendo vivir por toda la tentación. Esos rugidos y esas voces de moribundos que ella sentía. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo juega. Está usando el terror, o sea, los rugidos y la lástima, esas voces que escuchan los moribundos, ¿para qué? Para distraerla de la oración. Busca romper su atención para que deje de estar, ¿qué? Fundida en la voluntad de Dios. Miren cómo nos ataca. Y es así, con cosas que a veces pasan imperceptiblemente, nos atacan y nos distraen y nos sacan de nuestro centro. En el párrafo 93, ¿qué quiere el demonio? Dice que esto duró 3 años de combate. Este tiempo es fundamental. ¿Por qué? Esto nos dice que la formación de un alma en la divina voluntad no es instantánea, toma un tiempo. Entonces, en este periodo fue un periodo, como se conoce, de ascesis heroica. Es el esfuerzo que hace la criatura por crecer espiritualmente.
Después dice que estos ataques fueron disminuyendo gradualmente. Entonces, ¿qué Jesús permite? Permite que la batalla vaya cesando, pero poco a poco. No porque el demonio se canse, no, sino porque el alma de Luisa ya se ha fortalecido. ¿Qué ha pasado con esta prueba? Las virtudes ya se han ido arraigando, ya ella ha ido tomando el control del acto opuesto de las virtudes. Y entonces el enemigo ya no encuentra dónde atacarla, dónde poder atacarla, porque ya tiene sus virtudes, las virtudes bien establecidas. Estamos hablando de las virtudes humanas, en modo humano todavía. Entonces aquí vemos a una Luisa que sobrevive gracias a la estructura de la iglesia, o sea, gracias a la misa, gracias a los sacramentos, gracias a la presencia del confesor, más que sus propios sentimientos. Jesús la está dejando sola en esta lucha. ¿Para qué? Para que ella aprenda que su seguridad no está en lo que siento, si siento o no siento, que es nuestro problema, sino en la obediencia y en la palabra de Dios, en el conocimiento. Y pasamos al párrafo 94. Este párrafo es importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a marcar el paso de esa resistencia pasiva que tuvo Luisa al inicio para soportar el ataque, a la ofensiva espiritual, o sea, al contraataque. ¿Y cómo va a ser este contraataque? Lo va a hacer por medio de ¿qué? Del desprecio que Jesús le enseñó. A ver, Luisa empieza diciendo: recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo cómo debía de hacer para ponerlos en fuga. Ojo, y era el despreciarlos y no prestarle ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Es lo que nos dice el Señor: cuando tengamos eso, no prestarle atención. Miren lo que le dice el Señor. El triunfo entonces no viene de luchar cara a cara con la tentación, cara a cara con el demonio. No, es lo contrario, es quitarle toda importancia. Al compararlos, Luisa, con hormigas, ¿qué quiere Jesús? Jesús le quita al enemigo su mayor poder. ¿Cuál es el mayor poder que tiene el enemigo sobre nosotros en una tentación? Es el miedo, el temor. En la divina voluntad, el alma se eleva tanto, está por sobre todo esto, que las amenazas infernales se vuelven pequeñas e insignificantes. Luego dice Luisa: me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes. O sea, Luisa sintió, cuando Jesús le fue enseñando eso, sintió que estaba infundida por esa fuerza divina. Y así. ¿Qué hacía Luisa cuando ya venían a tentarla? Cuando hacían estrépitos, rumores, ¿ella qué les decía? Se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo estás haciendo tantas tonteras. Hagan, que después cuando os canséis lo terminaréis. O sea, ya ahora Luisa los confrontaba. Luisa aplica una paciencia irónica. Al no darles el alimento de su angustia, lo que era antes, de su temor, etc., los demonios se quedan sin recursos, porque a Luisa ya no les interesa. Tratar sus ataques entonces como tonteras, es decir, que ellos, es como decirles que ellos no son dueños de su paz. Acá la criatura ya comienza a vivir en completa libertad y en paz, desligada totalmente de ello. Continúa diciendo: me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía. Entonces, acá que vemos a una Luisa que, si bien es cierto, tiene un estremecimiento natural, o sea, el cuerpo ante una situación así siempre hay una reacción natural, como que temblamos o se nos erizan los pelos, etcétera, etcétera. Pero hay una distinción entre eso y entre la voluntad decidida, entre lo que voy a hacer.
Luisa no finge que no siente nada, no, sí siente una reacción normal humana, reconoce el horror, pero su voluntad, que esa es la diferencia, se esfuerza a mantenerse firme en lo que Dios, en lo que Jesús le viene enseñando. Entonces aquí ya se comienza a ver el triunfo de la voluntad sobre lo que siento, sobre lo que mi instinto del temor de miedo. No, ya no, porque ya tiene el conocimiento, ya Jesús le instruyó en lo que tiene que hacer. Luego decía Luisa, ¿qué les decía Luisa a los bichos, no? Yo les llamo bichos. Les decía, mentirosos que sois. Si esto fuera cierto desde el primer día lo habríais hecho, pero como es falso es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, o sea, sigan hablando lo que quieran. Cuando os canséis, reventaréis. Entonces, el demonio es una criatura limitada y encadenada por la voluntad de Dios. Recordemos siempre eso. Luisa, cuando les recuerda que no tienen poder propio, ¿qué está haciendo Luisa? Porque ella les dice, ustedes están sometidos a lo que quiera Dios. Entonces, cuando Luisa les recuerda eso, ¿qué está haciendo Luisa? Se está refugiando en la soberanía divina, en el poder divino. Esto no va a ser más fuerte que yo, porque Dios ya me dio mis fuerzas, entonces yo puedo pasar eso. Yo me refugio en esa soberanía, en esa fuerza, porque cuando tú le dices fiat a una prueba, te viene la asistencia de la gracia, y la asistencia de la gracia viene con el poder divino, la fuerza divina. Entonces tú te refugias en eso, y vemos cómo la verdad de Dios vence a la mentira del demonio. Sigue diciendo Luisa, si emitían lamentos y gritos, les decía, ¿qué? ¿No os ha salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar, dice Luisa, por los pecadores, o bien a hacer actos de reparación. Esto ya es una estrategia maestra que utiliza Luisa. ¿Por qué? Porque Luisa convierte, miren lo que hace el acto contrario. Luisa convierte el ataque en una ocasión para darle gloria a Dios. Ok, Señor, si tú quieres esto de mí, yo con esta prueba, con esto que permites, yo te bendigo, te alabo, te glorifico. Hacemos el acto contrario. Si el demonio la molesta, ella responde robándole almas mediante la oración. Entonces, ¿qué está haciendo? Convierte la tentación en una suerte de combustible para hacer caridad hacia el prójimo. Y la última parte de este párrafo es magistral, porque nos va a mostrar a una Luisa que al inicio de ser una víctima pasiva, va a pasar a ser una combatiente activa, que va a utilizar los mismos ataques del enemigo para glorificar a Dios. Dice, a veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas. Miren, llega ahora a jactárseles. Y les decía, ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres vivos, seres serios, no habríais hecho tantas tonterías ustedes mismos. ¿No os avergonzáis? No hagáis que os tome a burla. Eso les decía Luisa. Acá la risa de Luisa no es soberbia, no, es la libertad de los hijos de Dios. Al llamar al demonio raza vil y restarles importancia a sus ruidos, tratándolo como tonterías, ¿qué está haciendo Luisa? Ella le está quitando al enemigo su mayor poder, como hemos dicho hace un momento. ¿Cuál es el miedo, el temor? En divina voluntad, el alma va a ir descubriendo que el mal es inferior y carece de sustancia frente a la verdad. Siempre la verdad va a sobrepasar. Y si nos mantenemos en la verdad, el mal no te va a poder hacer más. ¿Por qué? Porque es inferior, no tiene poder sobre la verdad. Continúa Luisa diciendo,
Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía esa pena amarguísima, aquella violencia que me hacían, porque mientras veía que el Señor merecía todo amor, todo alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario. ¿En reparación de qué? ¿La ofrecía en reparación de qué? De que tantos libremente blasfeman y que ni siquiera se recuerdan de que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Miren cómo utilizaba todo eso para hacer el acto contrario. Adorar, reparar, en otras palabras, cumplir con los derechos de justicia en que tú y yo estamos a cumplir, tenemos como deberes de cumplir diariamente. Entonces, acá vemos que Luisa utiliza esta violencia que el demonio ejerce sobre ella y la convierte en ¿qué? En un acto de amor reparador. Lo que el demonio pretende que sea un pecado, la blasfemia donde la llevaba, contra Dios, Luisa, ¿qué hace? Lo convierte ese mismo acto en un escudo de amor por aquellas personas que sí blasfeman voluntariamente. Esto que viene a ser es la práctica de un alma víctima que quiere sufrir en lugar de otros para salvarla. Y finalmente termina diciendo, si me incitaban a desesperación en mi interior, decía, no pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno lo dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene. Mire a qué extremo llegaba Luisa. No le importaba si iba al cielo o al infierno. Y me dará un lugar, inclusive en el infierno, ¿no? Donde pueda glorificarlo más. Esto ya que es lo máximo del desprendimiento de una criatura desapegada. ¿Qué intentaba el demonio? Moverla con el miedo, el castigo o el deseo de recompensa. Luisa no. Luisa responde con la esencia de la divina voluntad. ¿Cuál es esa esencia? El amor puro. No le importa su propio destino. No le importaba si se salvaba o se condenaba. ¿Qué le importaba a Luisa? Solo le importaba que Dios sea amado en el momento presente. Entonces, ¿qué hace Luisa? ¿Qué nos demuestra Luisa? Se abandona totalmente en la paternidad de Dios. Esa confianza que tiene es tan absoluta que está segura de que incluso en el lugar más difícil que viene a ser el infierno, Dios le iba a dar la opción, la capacidad de glorificarlo. Este abandono total que Luisa hace es finalmente lo que enfurece al demonio. ¿Por qué? Porque ya aquí, en esta posición de la criatura, no encuentra ninguna grieta, ningún hueco, ningún forado de egoísmo o de interés personal para poder vencer esa fortaleza de su voluntad. Luisa ya construyó esa fortaleza de voluntad totalmente inaccesible para lo externo, para la tentación, para el bicho. Ella no encuentra por dónde ingresar a esa fortaleza. Y creo que aquí nos vamos quedando, ya llegó la hora. Nos faltan todavía estos párrafos. Nos viene el párrafo 94, 95, 95 y 96, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, ya la siguiente semana continuaremos con lo que nos resta de este escrito. Es importante verlo así al detalle, porque como dice el Señor, es la guía práctica que Dios le dejó a Luisa, que le dio a Luisa y le hizo experimentar, y es la guía práctica que nos da a nosotros para seguir cuando estamos en tentación. Miren, hemos ido línea por línea y creo que esto es lo que nos va a ir ayudando también cuando nosotros tengamos que sufrir
o padecer pruebas de purificación. Siempre la prueba que nos somete el Señor, recuerden eso, siempre va a ser para un bien mayor. Generalmente va a ser para irnos purificando de todo aquello que aún resta en nosotros de humano. Y cuando ya estemos más avanzaditas, va a ser para ayudarnos o para ayudar a hacer esa humanidad supletoria de Jesús. Nos quiere en ese momento para ayudarlo a desahogar todas las penas, ¿no? Como almas víctimas. Entonces esos son los dos caminos que el Señor nos permite pasar por una prueba. O nos permite pasar la prueba porque quiere destruir todavía castillos que tenemos interiormente en nosotros, esos castillos de sensibilidades, apegos, pasiones, etcétera, o simple y llanamente cuando ya estamos más afianzados, más crecidos y más arraigados en la voluntad de Dios, porque nos quiere en ese momento para que lo ayudemos un ratito a descargar, a desahogar todas las penas que Él está sufriendo. En otras palabras, ayudarlo a llevar un ratito su cruz. Clarita, ¿quieres decir algo? Sí, por favor, quería preguntar, ¿qué significa supletorio? Suplir. ¿Cómo? Suplir. Suples, en lugar de, supletorio. Ya. Estás en reemplazo de. Jesús ya no puede sufrir, tiene humanidad gloriosa. Eso ya lo hemos visto en escritos pasados. Nosotros, como hijos de su divino querer, somos la humanidad que suple a la humanidad de Cristo, porque Cristo ya tiene cuerpo glorioso. Entonces, nosotros llevamos esa parte de lo que antes Él llevaba en su humanidad, ¿no? ¿Alguna inquietud más? No. ¿Doris? No. Ya. Está todo claro. Ya. Gracias. Ok. Entonces, Pili, sí. Pili, duda. También puede llegar a atacar con insectos, arañas grandes que aparecen sin saber cómo. En la experiencia de Luisa, en lo que yo conozco y en esta parte de que es la pelea con el demonio, no he visto esa experiencia, pero sí, me parece que sí he escuchado algo de eso. Puede ser, podría ser, no estoy muy segura. Gracias, Pili. Sí, sí. Pero en todo caso, centrémonos, la idea es, en todo esto que estamos viendo, es tener la mirada enfocada ¿en quién? En Dios, en Jesús, cristocéntrica. Porque si nosotros nos desviamos, salimos de esa mirada cristocéntrica, a la derecha o a la izquierda, ya nos desenfocamos. ¿Por qué? Dejamos de mirar a Dios, dejamos de tener a Dios en nuestro centro y de ponerlo a un costadito, y cuando comenzamos a mirar lo que nos puede venir alrededor, estamos volviendo otra vez a nuestro yo, estamos trayendo otra vez al yo a que comience a centrarse en nosotros, o le volvemos a poner en el centro de nuestra vida, y no es la idea. Lo primero acá es que tenemos que desplazar completamente el yo, nuestra voluntad, nuestro yo, hay que amarrarlo y dejar a Jesús en el centro. No le demos eso importancia, nosotros sigamos haciendo lo que sabemos hacer. Con este manual es importante. Estos primeros escritos del volumen 1 son la base, son los cimientos. Los primeros volúmenes es ese cimiento, es como cuando construyen una casa. No ponen primero los cimientos, dependiendo de cómo estén los cimientos, es que la construcción que venga a continuación va a poder soportar terremotos, tornados, tormentas. De eso depende. Entonces, todo esto que vamos aprendiendo en los primeros volúmenes va a ser el cimiento de nuestra voluntad, de nuestra santidad para más adelante. Primero el humano, porque tenemos que pasar por lo humano, y después al siguiente nivel, a lo divino. Gracias, Pili. Gracias a ti, Rosita, tú, Jesús. ¿Alguien más? Hermana. Isabel Margarita. Hola, sí, te escuchamos. Hola. Sí, yo he tenido experiencias muy dolorosas y he tenido un sobrino que se suicidó
Y bueno, ahora hay otra persona que también está en la misma, que es su hermano, y bueno, he sufrido mucho. Sé que todo lo que estás diciendo yo lo entiendo perfectamente, eh, y, y siempre Dios me ha ayudado. Siempre he recurrido a Dios. Eh, Cuando pasó esto hace muchos años, nosotros hemos sufrido, pero confiamos en la infinita misericordia de Dios. Y como dices tú, él tenía muchos dolores y sufrimientos. Él, no sé dónde estará, pero confío en la infinita misericordia de Dios. También he tenido, hermana, hace muchos años, mal olor en la pieza de mi hijo. Y él era muy exitoso, estudiaba medicina, tenía máxima distinción en todo. Después salió egresado de la Universidad de Chile, con regios, tres trabajos, no tenía uno, tenía tres. O sea, todo lo que el mundo le ofrecía. Era un exitismo impresionante, y de repente le viene una depresión. Y mi hijo, y resulta que también se intentó suicidar. Fue muy fuerte también. O sea, yo ya, muy fuerte lo que he vivido en mi vida. No quiero victimizarme, por favor, pero cuesta mucho, pero el Señor me ha dado la fuerza, y aquí estamos. Y les pido oración porque por Felipe, mi sobrino, y mi hijo ha estado muy enfermo todo este tiempo. Mi hijo Rodrigo está con tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy. Lo tienen los psiquiatras, como no son católicos, los psiquiatras lo tienen dopado. Y ese es un dolor muy grande. Yo lo tengo entregado totalmente al Señor, pero es una cruz grande, pero es de amor, yo sé. Yo lo entiendo y yo sé que es así, Pilar. Sí. Y quizás eso me hace ser muy, no sé, muy sensible a mucho sufrimiento, pero también se sufre mucho. No sé cómo decir más, hermana. Gracias. Gracias, Isabel Margarita. A ver, ¿conocen a María Sima? ¿Alguien ha escuchado de María Sima? Sí, he escuchado mucho. Sí, hermana. Sí, María Sima nos da... yo también tuve en familia una experiencia de suicidio cercano también. No, más o menos hace mucho tiempo. Y entonces, ya cuando conozco la divina voluntad, entiendo pues que hay otra dimensión mucho más alta que de lo que nosotros teníamos como conocimiento anterior, ¿no? Entonces, una vez leyendo a María Sima, en las experiencias de las almas que se han suicidado, las almas le contaban a María Sima, y te lo cuento eso porque fue un consuelo es un consuelo grande que el Señor da también, porque no sabemos la misericordia de Dios hasta dónde puede llegar, es insondable. Y entonces lo que nosotros podemos pensar que, no, hasta aquí nomás, no, es insondable. Y entonces, en una experiencia de una alma suicida, lo que le explicaban a María Sima era de que el Señor ve el origen de ese acto de la persona. Entonces, en el caso que estaba viendo de esa experiencia de esa alma, el origen no fue de ella, porque quiso con voluntad, no dio consentimiento, sino que las circunstancias externas llevaron a esa alma al límite de que llegó a ese punto. Entonces, cuando sucede eso, el Señor ve también esa situación, ve esa situación de la criatura. Y esa alma en ese caso estaba salvada, estaba purificándose, pero estaba salvada. Entonces nosotros, simple y llanamente, como lo que sabemos, es orar muchísimo por el alma, hacer mucha reparación por esa alma, darle también las ayudas necesarias a esa alma para poderla
centrar otra vez en lo que es toda la acción divina en ella. Es un trabajo fuerte, acá hay un trabajo médico espiritual y también hay un trabajo médico, el médico normal que tenemos, por algo la medicina está también en la Biblia, ayudarla a esa alma y estar muy pegadita a esa alma. Los auxilios también de los sacerdotes para el consuelo y nuestra oración y nuestros giros y nuestras reparaciones. Hay que ayudar muchísimo a esa alma, Marisabel. Isabel Margarita, así que yo te agradezco muchísimo porque esto nos pone en un contexto. Hemos visto que Luisa llegaba a esos extremos, pero siempre venía el auxilio. Entonces no perdamos esa mirada, esa óptica. Lo que podemos hacer también es tomar los actos de Luisa. Toma los actos de Luisa, de esta experiencia, en el momento cuando te fundes, y aplica esos mismos actos que ella estaba haciendo para poder ayudar a tu familia. Porque ahí está una fuerza muy grande, un poder divino en eso. Entonces, hagamos esos actos. Yo no lo sé hacer, Señor, pero yo hago mío estos actos y te los ofrezco. Y todos los efectos y bienes los extiendo sobre todas las almas que están pasando por esta situación, porque Luisa lo vivió y ella salió. Entonces, toma eso para que los efectos divinos de estos actos, al Luisa haber superado eso, puedan venir en favor de todas estas almas que están así. Mi hermana, gracias. Va a hacer eso. Lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer más. Gracias. Sí, sin perder la esperanza. Yo solamente quería acotar nada más para decirle a hermana Margarita, en este año tuvimos una experiencia con un joven que había intentado suicidarse 3 veces, ¿no? Entonces, como dice Pilar, tomamos varios, bastante oración y hacer varios giros, y le ofrecí al padre, le pedí al padre por favor que orara por este joven. Conversó con él, conversó con la mamá, pero el problema había sido que la mamá tenía posesión demoníaca y el hijo había tenido esos 3-4 intentos de suicidio. Entonces el padre dijo, tienen que llevarlo a un sacerdote exorcista para que le haga la liberación a la mamá y por ende al joven, para que no se esté intentando suicidar. La gracia de Dios nos acompañó. Pedí a Pilar y a todas mis hermanas de comunidad oración, y un sacerdote santo como el padre Carlos, un sacerdote santo como el padre un sacerdote americano que estaba acá, tomó su caso y los exorcizó a la mamá y al hijo. Entonces ha sido una liberación de esa familia, porque el niño era un joven de 18 años y estaba en tratamiento como 2 años ya, solamente dopado con medicina normal. Entonces era terrible ver un niño, dormir 20 horas, 22 horas, ¿no? Entonces 2 horas nomás estaba despierto y algo lúcido. Entonces el Señor tuvo realmente mucha misericordia. El padre, no me acuerdo ahorita cómo se llama el padre Pilar, el padre que vino, James Blond, ¿no? El padre James Blond, sí, exorcista. Él fue el que los exorcizó 3 veces a la mamá y al hijo. Y realmente ahora ya son como una familia normal. El padre James siempre conversa con ellos, siempre están en contacto con él, siempre tienen conversaciones con él, ¿no? Es por el caso tan fuerte, ¿no? Entonces, y les sigue ayudando y guiando, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Esa experiencia es la que tuve y la que el Señor permitió, ¿no? Pero el Señor vino en consuelo y en ayuda de nosotros, de tanta oración que hicimos, ¿no? Y nuestras hermanas estaban orando por este joven, por esta señora, ¿no? Entonces, la comunidad sostiene. En el caso de este tipo de casos, sí, hay que ver la parte
espiritual y la parte biológica, ¿no? Muy Entonces, importante. sí, se descarta una y otra, pero siempre apoyado con la oración, siempre apoyadísimo con la oración. Bueno. Gracias, hermana Clarita. Ujú. Gracias. Sí. Ok, entonces, sigan, no dejen de leer, no dejen de leer estos escritos, por favor. Es básico tener la lectura de los Pilar, escritos. quiero hacer un comentario. Sí, te escuchamos. Pilar, es que la señora que estaba hablando del psiquiatra, yo le quiero recomendar porque mi hija estuvo con el psiquiatra por situaciones emocionales, pero es una psiquiatra católica y sin medicamentos. Entonces que ella se contacte conmigo, yo le doy el teléfono y hace las atenciones virtuales. Es una señora espectacular, a mi hija le ha ayudado, la ha empoderado, ella es católica, católica y es psiquiatra terapeuta. Entonces, para si quieren, entonces pues me escriben y yo les envío el teléfono, acá desde Colombia. Perfecto, bueno. Perfecto. Yo no sé, creo que el chat tiene limitación, ¿no? Sí, sí. No sé cuál señora será, entonces que me escriban y yo con gusto le suministro el número del celular de ella. Ya. Isabel Margarita, si te interesa, acá está. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Aminta. Aminta. Ya. Ahí aparece Aminta Bolívar, Aminta. En el chat estás, ¿no? Pues me imagino que sí, estoy en el chat, sí, claro. Aminta. Ya, sí, es importante los sí, apoyos. Sí. Y sin medicamentos. Sin medicamentos, le das medicamentos pero naturales, o sea, magnesio, alguna cosa eso, pero droga, nada. Ok, gracias. Bueno, gracias. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo con el Padre Nuestro, como siempre. ¿Alguien desea rezarlo? Nayeli. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para darle toda la gloria a Dios Padre por la conversión, la salvación de toda la humanidad y para que todos podamos llegar a recibir esa gracia santificante por la venida de su reino. Amén. Que tengan una bendecida semana y nada, sigamos meditando, no dejen las horas de la pasión, si es que pueden hacerlo, su misa diaria, si pueden hacerlo también, y porque todo eso son las ayudas que Dios nos dejó para poder estar en esta santidad de santidades. Gracias, que tengan una bendecida semana.